Mi teléfono sonó en una tarde de martes cualquiera. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba regando las violetas en la terraza, esas mismas que mi marido plantó antes de partir. La voz del otro lado temblaba. ¿Señora Larisa? Sí. ¿Quién habla? Habla Fabián, el fotógrafo de la boda de Álvaro. ¿Tiene unos minutos? Necesito que venga a mi estudio, sola. Mi corazón se aceleró. Habían pasado 6 meses desde aquel día hermoso en que vi a mi único hijo subir al altar. 6 meses. Desde que gasté cada centavo de mis ahorros para hacer realidad el sueño de él. Y ahora, un fotógrafo llamando con esa urgencia. ¿Pasó algo con las fotos?, pregunté, intentando sonar tranquila. Señora, él respiró hondo. Encontré algo revisando los archivos, algo que usted necesita ver antes que cualquier otra persona. Por favor, no le diga nada a su hijo todavía. Confíe en mí. Colgué con las manos heladas, tomé mi bolsa, esa de cuero café que uso desde hace 15 años, regalo de mi querido Rubén, y salí sin avisarle a nadie. Mariela, mi nuera, estaba encerrada en su cuarto. Mi cuarto, en realidad, pero eso es historia para después. El estudio quedaba a 20 minutos. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Mi cabeza giraba sin parar. ¿Será que las fotos quedaron mal? ¿O quiere pedirme más dinero? Ya le había pagado 85.500 pesos por el paquete completo. Cuando llegué, Fabián me esperaba en la puerta. Joven, unos 30 y pocos años, con ojeras profundas como quien no ha dormido bien. Gracias por venir tan rápido, me dijo, guiándome a una sala al fondo. Había una computadora enorme encendida, con decenas de fotos abiertas en la pantalla. Señora Larisa, no quería ser el mensajero de esto, pero si fuera mi mamá, yo quisiera que alguien se lo contara. Hizo clic en una carpeta. Estas fotos de aquí. Estaba editando los últimos archivos que quedaban. Amplió una de las imágenes para ajustar la luz. Y la imagen llenó la pantalla. Y mi mundo se derrumbó. Allí, en la parte trasera del salón de fiestas, lejos de las miradas de la familia, mi nuera Mariela estaba pegada a otro hombre. No era un abrazo inocente, era un beso. Manos entrelazadas, cuerpos pegados. El rostro de ella tenía esa expresión, esa intimidad de quien conoce cada centímetro de esa boca. «Hay más», murmuró Fabián, haciendo clic en otra foto. Eran 5 imágenes, 5 ángulos distintos, todas en el mismo rincón oscuro del salón. Y el hombre era Iker, el mejor amigo de mi hijo, el padrino de la boda. Sentí el estómago revolverse. Me apoyé en la mesa para no caer. ¿Cuándo fueron tomadas?, pregunté con la voz casi inaudible. Durante la fiesta, entre las 11 y la medianoche, mientras todos bailaban, ellos se escondieron ahí. Fabián amplió otra foto. Se veía claro el vestido de novia de Mariela, ese vestido de 22.000 pesos que yo pagué, importado, con pedrería Swarovski. Se veía la alianza nueva en su dedo, y se veía con una claridad dolorosa que aquello no era un momento de debilidad. Era planeado, era íntimo, era traición pura. ¿Por qué tardó 6 meses en mostrarme esto?, pregunté, sin apartar la vista de la pantalla. Yo entregué todas las fotos editadas 2 meses después de la boda. ¿Recuerda? Estas quedaron perdidas en una carpeta equivocada del servidor. Las encontré apenas la semana pasada. No sabía si debía contarlo, pero no pude fingir que no lo vi. Respiré hondo. La garganta me ardía. ¿Puede enviarme estas fotos? Él asintió y me entregó una memoria USB. Aquí están. Y señora, lo siento mucho. Salí del estudio sin rumbo. Entré al carro y me quedé ahí, estacionada, sosteniendo esa memoria como si fuera una bomba. Mi hijo había sido traicionado en su propia boda, y yo había pagado 187.000 pesos para financiar esa farsa. Pero lo peor aún estaba por venir, porque cuando llegué a casa esa noche y vi a Mariela riéndose por teléfono en mi sala, usando mi sillón, bebiendo de mi copa, entendí que aquello no era solo traición, era un golpe, y yo estaba justo en el centro. Si usted quiere saber cómo una madre de 67 años desenmascara la mentira más cruel de su vida, no se vaya, porque esta historia apenas está comenzando. Y si le gustan los relatos reales, historias que podrían pasarle a cualquier familia, suscríbase al canal ahora. No va a querer perderse lo que viene. Déjeme retroceder un poco.
porque para entender el dolor que sentí en ese estudio, necesitas saber cómo empezó todo. Conocí a Mariela hace 2 años. Fue un domingo de carne asada en casa de mi comadre Lourdes. Álvaro había ido conmigo, refunfuñando como siempre. Mi hijo nunca ha sido de reuniones familiares. Prefería quedarse en casa metido en la computadora, trabajando hasta la madrugada en esa empresa de tecnología. 35 años, soltero, demasiado enfocado en su carrera. Yo ya había perdido la esperanza de tener nietos. Pero ese día llegó distinto, ojos brillando, sonrisa amplia, y a su lado una muchacha de cabello lacio hasta la cintura, ojos claros, vestido floreado que marcaba bien su figura. Mamá, ella es Mariela. Ella me abrazó con ese olor a perfume caro, de esos que venden en los centros comerciales. Doña Larisa, Álvaro habla tanto de usted. Qué gusto conocerla al fin. 28 años, publicista, viviendo sola en un departamentito en la colonia Roma. Al menos, eso era lo que ella contaba. Y yo quedé encantada porque, después de 8 años sola, desde que mi Rubén se fue por ese infarto fulminante, dejándome viuda a los 59, yo había olvidado lo que se sentía ver a mi hijo tan feliz así. Mariela empezó a frecuentar mi casa. Cada semana tenía un motivo. Venía a cenar, traía postre, pedía recetas de pastel, siempre con ese tonito dulce, llamándome madrecita. Madrecita, enséñame a hacer ese stroganoff que a Álvaro le encanta. Madrecita, ¿puedo pedirle un consejo sobre mi trabajo? Madrecita, usted es la suegra que siempre soñé tener. Y yo me derretía. Qué ingenua fui. Mi casa está en la Colonia del Valle, una zona buena de la Ciudad de México. 3 recámaras, sala amplia, patio con una bugambilia que florece cada año. Rubén compró ese inmueble hace 30 años, cuando aún lo estaba construyendo. Pagamos cada ladrillo con sudor. Cuando él murió, me dejó esa casa y 890,000 pesos de seguro de vida y ahorros. Yo vivía de su pensión y de la mía. Trabajé 40 años como profesora de español. Nunca faltó nada, nunca sobró mucho, pero era mío, era nuestro. Álvaro creció en esa casa. Cada rincón tenía memoria. La marquita en el marco de la cocina, donde medíamos su estatura cada cumpleaños, el hoyito en el azulejo del baño, que hizo jugando a ser superhéroe, la mancha de vino en la pared de la sala de aquel año nuevo, inolvidable. Y Mariela miraba todo con esos ojos de quien evalúa el precio, solo que yo no lo noté. Estaba demasiado ocupada sintiendo que tenía una hija, porque eso fue lo que ella hizo conmigo. Me dio atención. Me hizo sentir importante otra vez. Me llamaba todos los días. Madrecita, ¿cómo estuvo su día? Me mandaba mensajes con figuritas tiernas. Me invitaba a comer afuera, siempre dividiendo la cuenta, claro, pero haciéndome sentir incluida. Me encariñé. Y cuando, después de 1 año de noviazgo, Álvaro le pidió matrimonio frente a mi bugambilia, lloré tanto que mojé el suelo. Mamá, te vas a ganar a la nuera que siempre quisiste, dijo Álvaro, abrazándome fuerte. Yo le creí. 3 meses después, vino la conversación. Estábamos los 3 en la sala, tomando café después del almuerzo del domingo. Mariela tenía las uñas recién hechas, siempre muy arreglada esa muchacha. Y Álvaro jugaba nervioso con la taza. Mamá, necesitamos hablar sobre la boda. Mi corazón se aceleró de alegría. ¿Ya fijaron la fecha? Sí, dentro de 5 meses. Pero el problema es que... Él miró a Mariela, que puso cara de víctima. Queríamos hacer algo especial, ¿sabes? Algo memorable, pero nuestro presupuesto está muy apretado. Mariela le puso la mano en el brazo. Álvaro, no necesitamos una fiesta grande. Lo importante es estar juntos. Pero yo vi en sus ojos ese brillo, esa expectativa. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Mamá, no podemos aceptar. Álvaro, tomé su mano. Eres mi único hijo. Es la única vez que te voy a ver casarte. ¿Cuánto? Mariela suspiró, como si le diera pena decirlo. El lugar que soñamos, con todo lo que imaginamos, queda en 150,000 pesos. Tragué saliva. Era muchísimo dinero, pero podemos hacer algo más sencillo, agregó rápido. De verdad, doña Larisa, no quiero que se sacrifique. Los miré a los dos. Vi a Álvaro sosteniendo su mano, con esa esperanza en los ojos, y pensé, ¿cuándo volveré a tener la oportunidad de hacerlo tan feliz? Yo pago, dije. Todo.
Van a tener la boda que merecen. Mariela se levantó y me abrazó. Madrecita, usted es un ángel. Prometo que voy a cuidar muy bien de Álvaro, y de usted también. Ahora somos familia. ¿Familia? ¿Cómo iba a costarme esa palabra? En los meses siguientes, comencé a transferir el dinero. Primero fueron 60,000 pesos para el banquete. Ella eligió un salón en la colonia Roma, con vista al jardín y capacidad para 200 invitados. Después, 22,000 pesos para el vestido. Tenía que ser importado, con brillo, como de princesa. Flores, 15,000 pesos. DJ, iluminación, recuerdos, invitaciones, otros 30,000. Fotógrafo, 8,500 pesos. Al final, fueron 187,000 pesos, prácticamente una quinta parte de todo lo que tenía. Pero la sonrisa en el rostro de Álvaro valía cada centavo, o al menos, eso creía yo. El día de la boda fue hermoso. Mariela estaba deslumbrante con ese vestido lleno de brillo. Álvaro lloró al verla entrar. Yo lloré con él. Iker, su mejor amigo desde la universidad, dio un discurso conmovedor como padrino. Habló de amistad, lealtad, de cómo Álvaro había encontrado a la mujer perfecta. ¿Lealtad? ¡Qué ironía amarga! La fiesta fue todo lo que prometieron. Comida abundante, música fuerte, gente bailando hasta la madrugada. Yo estaba exhausta, pero feliz. Sentía que había cumplido mi papel de madre. Cuando regresaran de la luna de miel 15 días en Cancún, que ellos mismos pagaron, los dos iban a volar, encontrar un departamento y seguir la vida. Pero no fue así. Y cuando el teléfono del fotógrafo sonó 6 meses después, todo hizo sentido. Cada abrazo demasiado largo de Mariela, cada llamada extraña que atendía saliendo de la sala, cada vez que Iker aparecía solo para visitar al matrimonio, ellos me habían usado. Habían convertido mi amor de madre en combustible para el golpe perfecto. Y lo peor, la farsa apenas estaba comenzando. Déjame contarte los detalles de esa boda. Porque cada elección, cada gasto, cada decisión, todo fue una trampa que yo misma ayudé a construir. 2 semanas después de prometer que pagaría todo, Mariela apareció en mi casa con una carpeta de cuero llena de catálogos. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, esa mesa de madera donde mi Rubén y yo planificamos la vida entera, y comenzó a mostrarme las opciones. Madrecita, vea qué sueño me decía, señalando fotos de decoraciones elaboradas, flores blancas suspendidas, iluminación escénica, alfombra francesa en la entrada. Cada página que volteaba apretaba más mi estómago. Los precios subían sin parar. Mariela, ¿esto no es demasiado exagerado? Ella sostuvo mi mano con ese modo cariñoso que tenía. Doña Larisa, sé que es mucho dinero, pero la señora no merece una boda a medias, ¿verdad? Álvaro es hijo único. Esto es una vez en la vida. Y mire, bajó la voz, casi en confidencia. Yo no tengo mamá. La perdí cuando tenía 12 años. Usted es la madre que nunca tuve. Quiero que este día sea especial para usted también. Tragué las lágrimas. ¿Cómo iba yo a decirle que no a una muchacha que me veía como a una madre? Está bien. Hagámoslo bien entonces, dije. La sonrisa de Mariela fue de oreja a oreja. En los días siguientes, Mariela tomó control de todo. Agendaba reuniones con proveedores. Me llevaba. Pero siempre era ella quien decidía. Este banquete es el mejor de la zona, madrecita. 60,000 pesos. Pero mire el menú. Entrada de camarones, plato fuerte con opciones de carne y pescado, mesa de postres. 60,000 pesos. Yo nunca había gastado eso ni en 5 años de supermercado. ¿Y el pastel? Mire este de 5 pisos con flores comestibles. 4,500 pesos. 4,500. En un pastel. El vestido. Madrecita, encontré el vestido. Me enseñó la foto en el celular. Un palabra de honor lleno de pedrería, cola larga. Es importado de Italia, 22,000 pesos. Pero cuando Álvaro me vea bajando esa escalinata, yo miraba los números acumulándose en mi cuadernito. Ya había retirado 80,000 pesos de la cuenta de ahorros y aún faltaba la mitad. Pero Álvaro estaba radiante. Nunca lo había visto así. Trabajaba todo el día. Llegaba a casa exhausto. Pero cuando Mariela le enseñaba las fotos de los preparativos, él la abrazaba y decía, «Mamá, gracias. En serio, estás haciendo nuestro sueño realidad». ¿Nuestro sueño? ¿Cómo dolía escuchar eso ahora?
sabiendo la verdad. El fotógrafo también fue idea de ella. Madrecita, no podemos contratar a cualquiera. Tiene que ser alguien que capture cada momento, cada emoción. Fabián es el mejor. 8.500 pesos por el paquete completo. Sesión previa, ceremonia, fiesta y sesión posterior. Pero yo pagué. Transferí a la cuenta que Mariela me dio. A mi cuenta, porque así es más fácil manejar los pagos. Madrecita, las flores fueron 15.000 pesos, me dijo después. Eligió orquídeas blancas, lirios, rosas importadas. Tiene que ser sofisticado, doña Larisa. El lugar es precioso, merece una decoración a la altura. DJ, iluminación, pantalla gigante para proyectar videos de los novios. 12.000 pesos más. Invitaciones personalizadas en papel de algodón con relieve dorado. 3.800 pesos. Recuerditos. Frasquitos de vidrio con miel orgánica y etiqueta personalizada. 5.200 pesos. Yo anotaba todo. Veía el dinero escaparse de mi cuenta como agua por el desagüe. Una noche, 3 semanas antes de la boda, Álvaro vino a verme. Se sentó a mi lado en el sofá. Ese sofá beige que Rubén y yo compramos cuando nos mudamos aquí. Mamá, ¿estás segura de que está bien con todo esto? Sé que es mucho dinero. Pasé mi mano por su cabello, ya grisáceo en las sienes. Mi niño, mi único hijo. Álvaro, tú me diste los mejores años de mi vida. Déjame darte este regalo. Él me abrazó fuerte. Yo la amo, mamá. Y Mariela también la quiere. Vamos a cuidar de usted siempre, siempre. El día de la boda amaneció soleado. Mayo, en la Ciudad de México. Temperatura perfecta. Me levanté a las 5 de la mañana. Arreglé mi vestido. Un azul marino sencillo que compré por 2.000 pesos. La única cosa que elegí sola. Y fui al salón a ayudar con los últimos detalles. Cuando llegué, me quedé sin aire. El lugar estaba transformado. Flores por todas partes, luz suave, música ambiente, mesas decoradas con manteles de lino color crema y arreglos enormes. Había incluso una fuente de chocolate en la entrada. 180 y 7.000 pesos materializados frente a mí. Mariela llegó a las 10, ya con el peinado listo. Habían ido la estilista y la maquillista a su casa. Cuando se puso el vestido, parecía muñeca de vitrina. Cara perfecta, real, impecable. Madrecita, gracias. Me abrazó, oliendo a perfume y laca. Sin usted, nada de esto sería posible. Iker apareció enseguida con un traje azul marino, corbata plata. Saludó a todos, hizo chistes. Ayudó a Álvaro con la corbata. El mejor amigo, el padrino. La ceremonia empezó a las 3 de la tarde. El padre habló de amor, compromiso, familia. Yo lloraba tanto que mi comadre Lourdes tuvo que prestarme un pañuelo. Cuando el padre dijo, los declaro marido y mujer. Todos aplaudieron. Álvaro besó a Mariela con esa pasión suya y ella sonrió como si fuera el día más feliz de su vida. Tal vez lo era. Al fin y al cabo, acababa de atrapar a un ingenuo y a su madre idiota. La fiesta terminó a las 2 de la madrugada. Comida abundante, bebida sin límite, DJ tocando de todo. Iker dio el discurso de padrino. Habló de amistad eterna, de lo afortunado que era Álvaro, de lo perfecta que era Mariela. Yo aplaudí, reí, conviví. Mientras tanto, en la parte trasera del salón, lejos de las miradas, los dos se besaban, y nadie lo vio. Nadie, excepto la cámara de Fabián, que lo registró sin querer. Cuando la fiesta terminó, Álvaro y Mariela se fueron directo al aeropuerto. 15 días en Cancún, luna de miel que pagaron con el dinero que ellos mismos habían ahorrado. Al menos eso no me costó. Volví a casa de madrugada, exhausta, con los pies adoloridos y el corazón lleno. Creí que había hecho lo correcto, pero cuando regresaron del viaje, todo cambió. Y ahí fue cuando la verdadera trampa se cerró alrededor de mí. Los primeros 15 días después de la luna de miel fueron extraños. Mariela pasó por mi casa para mostrarme las fotos de Cancún, playa azul turquesa, bebidas de colores, Álvaro sonriendo. Todo parecía perfecto. Madrecita, fue increíble. Gracias otra vez por haber hecho todo posible. Ella me abrazó, pero esta vez el abrazo fue rápido, mecánico. Álvaro también estaba diferente, pero callado.
Cuando yo preguntaba por el trabajo, él respondía con monosílabos. Bien, mamá. Con prisa, pensé que era cansancio del viaje. En la tercera semana, Álvaro vino solo a desayunar conmigo. Era sábado por la mañana y yo había hecho panecitos de queso, esos que él adora desde niño. Mamá, necesitamos conversar. El estómago se me heló. Siempre que alguien empieza así, no viene nada bueno. Habla, hijo. Él movía la taza de café sin mirarme. Es que el alquiler del departamento de Mariela se terminó y el mío también. Estamos viviendo provisionalmente en la casa de una amiga de ella, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Esperé que continuara. Estamos buscando un lugar, pero está difícil. Los alquileres en la Ciudad de México están absurdos. 3,000, 4,000 pesos al mes por algo decente. Y con los gastos de la boda todavía en la tarjeta, no terminó la frase. Pero yo entendí el pedido antes de que lo dijera. ¿Quieren vivir aquí? Finalmente me miró. Solo por unos meses, mamá. Hasta juntar para el alquiler y la entrada. Sería un ahorro enorme. Y, no sé, así usted no está sola. Es una casa grande. Hay espacio. Mi corazón se apretó. Una parte de mí, la parte ingenua, la parte que aún creía en la familia, se sintió feliz de tener a mi hijo cerca otra vez. No despertar más en esa casa silenciosa. Solo yo y los recuerdos. Claro, hijo. Esta siempre ha sido tu casa también. La sonrisa de alivio de Álvaro me enterneció. Gracias, mamá. Prometo que no vamos a ser una molestia. Mariela es organizada, limpia, tranquila. Ni va a sentir que estamos aquí. Mentira. Se mudaron un jueves lluvioso. Trajeron 3 maletas grandes, cajas de libros, ropa, objetos. Mariela miraba la casa como si estuviera evaluando cada rincón. Doña Larisa, ¿podemos usar el cuarto del fondo? Es el más grande. El cuarto del fondo era mi cuarto. El cuarto que compartí con Rubén durante 30 años. La cama donde él durmió por última vez. El closet donde aún guardaba 2 camisas suyas que no podía donar. Mariela, ese es mi cuarto. Ah, ¿pero lo está usando? Preguntó con ese tono inocente. Porque si no hay problema, nos gustaría dormir ahí. Tiene más espacio, más ventilación. Y el cuarto de adelante es más pequeño, pero súper cómodo para usted. Álvaro apareció cargando una caja. Mamá, no tiene que ser ahora. Podemos esperar a que te organices. Pero Mariela ya estaba abriendo la puerta del cuarto. Ay, mira, amor, hasta tiene closet vestidor. Yo me quedé parada, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Está bien, murmuré. Se pueden quedar con el cuarto. Me tomó 3 días trasladar mis cosas al cuarto pequeño de adelante. Cada prenda que sacaba del closet era una puñalada. Cada objeto que envolvía en periódico, el portarretratos de nuestra boda, la cajita de música que me regaló Rubén, la cobija de crochet que hizo su madre, era un pedazo de mí siendo arrancado. Mariela ni ayudó. Se quedó en la sala, en el celular, riendo de algo. Las primeras 2 semanas fueron silenciosas. Mariela se levantaba tarde, desayunaba, se quedaba en el cuarto o salía. Álvaro trabajaba todo el día, llegaba a las 8 de la noche, cenaba y dormía. Yo cocinaba, lavaba los trastes, limpiaba la casa, como siempre. Pero al final de la tercera semana, las cosas empezaron a cambiar. Mariela entró a la cocina una mañana de sábado mientras yo preparaba el almuerzo. Frunció la nariz. Doña Larisa, ¿qué olor es ese? Estoy haciendo pozole. ¿Pozole? Hizo una mueca. Pero es tan pesada y grasosa. Álvaro está intentando bajar de peso. ¿No sabía? No lo sabía. Además, esta casa queda oliendo a comida todo el día. Hay que abrir más ventanas, ¿eh? Abrí la ventana. Seguí cocinando. Al día siguiente, reorganizó toda mi cocina. Entré por la mañana y no reconocí nada. Los frascos que guardaba arriba ahora estaban abajo. Las ollas que colgaban habían desaparecido. Los condimentos que yo dejaba junto a la estufa estaban en una caja plástica cerrada. Mariela, ¿por qué moviste mis cosas? Ella salió del cuarto ajustándose la bata. Ay, madrecita, perdón. Es que estaba todo muy desorganizado. Puse un orden mejor. Ahora está más funcional. Funcional. Mi cocina, donde cociné por 40 años, ahora era funcional. Y eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, Mariela empezó a quejarse de todo. La televisión de la sala está muy vieja. ¿Todavía es de esas de caja? Nadie usa eso ya.
Los muebles son anticuados. Esas sillones de cuero están horribles. Parece casa de anciana. ¿Casa de anciana? Yo tenía 67 años. El sofá es incómodo. Las cortinas dejan pasar demasiada luz. El baño tiene moho en el azulejo. Cada comentario era una espina, pero yo me lo tragaba porque Álvaro parecía feliz. O al menos eso quería creer. Una noche, un mes después de que ellos se mudaron conmigo, Iker apareció. Álvaro me llamó para ver el partido. Doña Larisa, ¿todo bien? Claro, Iker. Siéntete en casa. Pero Álvaro ni siquiera estaba. Se había quedado trabajando hasta tarde. Iker se quedó. Se sentó en el sofá al lado de Mariela. Los dos viendo la televisión, riendo, hablando bajito. Pasé por la sala para tomar agua. Vi la mano de él en el brazo del sofá, demasiado cerca de la mano de ella. ¿Quiere algo, doña Larisa? Preguntó Mariela, sonriendo. No, voy a dormir. Cerré la puerta de mi cuarto, el cuarto pequeño que no era realmente mío, y traté de no pensar en lo que había visto. Pero en el fondo yo ya lo sabía. Solo no quería admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar que mi hijo se había casado con una mentira, y que yo había pagado 187,000 pesos para financiar esa mentira. 2 meses después de que vivían conmigo, Mariela entró en la sala con una revista de decoración bajo el brazo. Era domingo por la mañana, y yo estaba desayunando sola. Álvaro había salido a correr, cosa nueva que Mariela lo había convencido de hacer. Madrecita, ¿puedo sentarme? Claro. Abrió la revista en una página marcada. Casas modernas, minimalistas, todo blanco y gris. Nada que se pareciera a mi casa. Doña Larisa, tengo una idea. Álvaro y yo estuvimos platicando. La casa de usted es maravillosa, tiene un potencial increíble, pero necesita unos ajustes, ¿sabe? Sentí una alarma en mi cabeza. ¿Qué tipo de ajustes? Una remodelación, dijo rápido, sonriendo. Nada muy grande, pero mire. Pintura nueva, cambiar estos muebles antiguos, modernizar la cocina, hacer un baño más actual. La casa se valorizaría muchísimo y usted se sentiría renovada también. Renovada, como si yo fuera un mueble viejo. Necesitando restauración, Mariela. No tengo dinero para una remodelación ahora. Gasté mucho en la boda. Lo sé, lo sé. Puso su mano sobre la mía, con ese cariño falso. Pero es justamente por eso. Usted invirtió tanto en nosotros, ahora déjenos retribuir. Álvaro y yo vamos a pagar la remodelación. Es nuestro regalo para usted. ¿Regalo? No es necesario, Mariela. La casa está bien así. Ella me interrumpió, aún sonriendo, pero con otro tono. Con todo respeto, la casa no está bien. Está vieja, se está cayendo a pedazos. El aplanado de la pared exterior se está desprendiendo. Hay filtraciones en el techo de la cocina. Las llaves gotean. Si no se hace algo ahora, luego será peor y más caro. No estaba totalmente equivocada. La casa necesitaba mantenimiento, sí, pero ¿una remodelación completa? En ese momento entró Álvaro, sudado por la corrida. Mamá, ¿Mariela ya te habló de la remodelación? Sí, pero no creo que sea necesario. Mamá, se sentó junto a mí. Déjanos hacerlo. Vivimos aquí sin pagar renta. Estamos ahorrando. Es justo retribuir. Y sinceramente, la casa lo necesita. Tú misma te quejas de la llave que gotea, del calentador que siempre se descompone. Los miré a los dos. Mi hijo, sudado, con cara de querer ayudar, y Mariela, con esa sonrisa perfecta. ¿Cuánto costaría? Mariela abrió un cuadernito. Ya tenía valores anotados. Claro que los tenía. Hice unos presupuestos. Entre material y mano de obra, unos 80 a 90,000 pesos. Casi me atraganté con el café. Pero podemos dividirlo con usted, dijo Álvaro rápido. Nosotros ponemos la mitad y usted la otra mitad. Quedaría en 45,000 pesos cada uno. Es una inversión para la casa, mamá. Va a valorizar. 45,000 pesos. Casi la mitad de lo que ya había gastado en la boda. No sé, hijo. Déjenme pensar. Doña Larisa cerró la revista. Sin presión, ¿eh? Pero si vamos a hacerlo, tiene que ser pronto. Encontré un contratista excelente, pero está muy solicitado. Si no decidimos esta semana, habrá que esperar meses. Presión sin presión. Pasé 3 días pensando, mirando las paredes de mi casa, el piso desgastado,
las llaves que goteaban, los muebles con marcas de 40 años de uso. Tal vez tenían razón, tal vez la casa realmente lo necesitaba. En el cuarto día, acepté. Está bien. Hagamos la remodelación. La sonrisa de Mariela fue instantánea. Ay, madrecita, va a ver qué lindo va a quedar. Álvaro me abrazó. Gracias por confiar en nosotros, mamá. Al día siguiente, Mariela apareció con el contratista, un hombre de unos 50 años llamado Gerson, con una carpeta llena de papeles. Midió, fotografió, anotó todo. Mariela iba junto, señalando: aquí tiramos esta pared, allá ponemos porcelanato. Toda esta cocina hay que rehacerla. ¿Tirar la pared? Nadie había hablado de tirar nada. Mariela, espera. Tirar una pared no estaba en el plan. Madrecita, confíe. Es para ampliar la sala. Va a quedar muchísimo más moderna. Gerson entregó el presupuesto final. 95,000 pesos. 5,000 más de lo que Mariela había dicho. Es porque incluye unas mejoras, explicó ella, como cambiar la instalación eléctrica, que está antigua. Es esencial para la seguridad. Álvaro estuvo de acuerdo con todo, y yo fui al banco. Retiré mis 45,000 pesos. Le di el dinero a Álvaro, y él lo depositó junto con su parte en la cuenta de Mariela. Es para agilizar los pagos, mamá. Mariela está gestionando todo. La obra empezó un lunes. 3 hombres llegaron a las 7 de la mañana con taladros, martillos, costales de cemento. El ruido era ensordecedor. En los primeros días, solo derribaron cosas. La pared entre la sala y la cocina cayó por completo. Polvo en todos lados. Olor a pintura, cemento, pegamento. Y entonces empezaron a mover los muebles. Doña Larisa, vamos a tener que sacar estos muebles antiguos. Estorban la obra, dijo Gerson. Podemos ponerlos en el patio y yo los cubro con lona, sugerí. Pero cuando salí a hacer compras y regresé, la mitad de los muebles había desaparecido. Mariela, ¿dónde está la sillón de Rubén? Esa de cuero verde musgo que estaba en la sala. Ella ni volteó a verme, entretenida en el celular. Ah, esa la tiré. Estaba muy vieja, madrecita. Rota, fea. Nadie la iba a querer. Sentí que el aire me abandonaba. ¿La tiraste? Sí. ¿Y ese reloj de pared? El que sonaba cada hora. Se lo regalé a Gerson. Dijo que a su mamá le gustan esas cosas antiguas. El reloj carrillón. El reloj que Rubén compró en nuestra luna de miel. El reloj que sonaba a las 6 de la tarde, y él siempre se detenía para escucharlo. Mariela. Mi voz salió temblorosa. No tenías derecho a hacer eso. Esas cosas eran mías. Eran de Rubén. Ella por fin me miró, y por primera vez vi frialdad pura en sus ojos. Doña Larisa, con todo respeto, eran cosas viejas, inútiles. Si yo le hubiera preguntado, usted se habría tardado y nunca habría dejado tirarlas. Le hice un favor. ¿Favor? ¿Favor? Mi voz subió. Tú destruiste los recuerdos de mi marido. Álvaro entró corriendo desde la calle. ¿Qué es este griterío? Tu esposa tiró las cosas de tu papá a la basura. Mariela suspiró, poniendo cara de víctima. Álvaro, solo saqué esa sillón vieja y un reloj que ya ni servía. No estaba descompuesto, grité. Funcionaba perfectamente. Álvaro me miró a mí, luego a ella. Mamá, fue sin querer. Mariela solo estaba intentando ayudar. ¿Ayudar, Álvaro? Esa sillón era donde tu papá se sentaba todos los domingos a leer el periódico, donde se quedó la última noche antes de... No pude terminar. Las lágrimas me vinieron. Álvaro se acercó. Mamá, lo sé, pero era solo una sillón. Podemos comprar otra parecida. ¿Solo una sillón? Miré a mi hijo, y por primera vez no lo reconocí. Vete de aquí, murmuré. Mamá, vete. Él salió. Mariela también. Escuché la puerta del mi cuarto cerrarse de golpe. Me quedé sola en la sala destruida. La pared sin acabado, el polvo cubriéndolo todo, el espacio vacío donde antes estaba la sillón verde musgo. Y entendí, ellos no estaban remodelando mi casa, estaban borrando mi historia. La remodelación duró 2 meses. 2 meses de ruido, polvo y desconocidos entrando y saliendo de mi hogar. 2 meses viendo cada rincón familiar ser destruido y reconstruido en algo que yo ya no reconocía. Cuando terminaron, Mariela me llamó para ver el resultado. Madrecita, venga. Quedó increíble. Salí de mi cuartito, porque eso era ahora un cuartito estrecho,
donde apenas cabía mi cama y un closet pequeño. Fui a la sala, me detuve en la puerta y quise llorar. Todo era blanco, paredes blancas, sofá blanco, cortinas gris claro. El piso de madera que Rubén eligió, ese tono cálido de madera recuperada, había sido cubierto con porcelanato gris y frío. La pared entre la sala y la cocina ya no existía. Era un espacio integrado, abierto, sin alma. Los muebles eran nuevos, modernos, sin historia. ¿Y? ¿A poco no quedó maravilloso? Mariela giraba con los brazos abiertos, como si me mostrara un palacio. Quedó diferente, murmuré. ¿Diferente? Quedó actual. Mire esta iluminación LED, estos tonos neutros, este espacio. Ahora sí la casa tiene valor. ¿Valor? Álvaro apareció cargando unas cajas. Mamá, mira qué padre. Hasta parece casa nueva, parecía. Y ese era exactamente el problema, porque ya no era mi casa, era la casa de ellos. En los días siguientes, Mariela impuso más cambios. Doña Larisa, ahora que la casa está hermosa, tenemos que mantenerla ordenada, ¿eh? Pegó una hoja en el refrigerador. Hice un cronograma de tareas. Días para limpiar cada habitación. Horarios para las comidas. Reglas para la cocina. Reglas. En mi casa, mire, señaló el papel, cenar siempre a las 7 de la noche. Nada de dejar trastes en el fregadero después de las 9. La basura debe sacarse todas las noches. Y aquí apuntó. Puse que usted se encarga del almuerzo, ya que Álvaro y yo trabajamos, pero en la cena nos turnamos. ¿Está bien? No esperó mi respuesta. Se fue. Miré aquella hoja. Mi vida ahora controlada por los horarios de una muchacha de 28 años. Empecé a sentirme huésped. Me despertaba temprano, preparaba café en silencio, limpiaba la casa, hacía el almuerzo. Álvaro salía a las 7, volvía a las 8. Mariela se levantaba tarde, trabajaba en la laptop, salía a hacer pendientes. Iker empezó a venir casi todos los días. Hola, doña Larisa. Álvaro no está, respondía yo. Está trabajando. Ah, entonces lo espero. Mariela dijo que podía venir. Entraba. Se sentaba en el sofá nuevo. Se reía con Mariela. Veían series. Me pedía un vaso de agua como si fuera de la familia. Una tarde pasé por la sala y los vi demasiado cerca. Ella con la laptop en el regazo. Él, inclinado, mirando la pantalla. Su mano en el respaldo del sofá, muy cerca del hombro de ella. ¿Necesita algo, doña Larisa?, preguntó Mariela sin levantar la vista. No, solo estaba pasando, pero mi corazón latía descompasado. Empecé a evitar la sala. Me encerraba en mi cuarto. Leía, veía televisión bajito, tratando de no estorbar. Una noche, 3 meses después de que se mudaron, no pude dormir. Eran 2 de la madrugada y escuché voces en la sala, bajitas pero audibles. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, la luz de la sala encendida. Me acerqué y escuché. Calma, amor. Solo un poco más. Era la voz de Mariela. Ya estoy cansado de esta farsa, Vi. ¿Cuándo vas a conseguir ese poder notarial? Iker, mi sangre se heló. Estoy trabajando en eso, respondió ella, irritada. La vieja es terca, pero lo voy a lograr. Cuando firme, todo será más fácil. Tomamos control de su cuenta. Liquidamos las inversiones, vendemos la casa. ¿Y el idiota de Álvaro? Escuché una risa baja. Se va a tragar todo callado, como siempre. Es tan ciego que no ve nada. Poder notarial. Vender mi casa. Idiota de Álvaro. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté temblando. Ellos estaban planeando robarme, y mi hijo no sabía nada. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Preparé café, limpié la casa. Sonreí cuando Álvaro me dio los buenos días, pero mi cabeza no paraba. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura antes de acusar a nadie. Pasó una semana. Mariela estaba más amable que nunca, sospechosamente amable. Madrecita, hoy voy a hacer una cena especial. Invite a la comadre Lourdes, llame a todos. Vamos a celebrar la casa nueva. El sábado preparó una mesa hermosa. Comida, vino, postre. Álvaro estaba feliz. Lourdes y 2 parejas más vinieron. A la mitad de la cena, Mariela golpeó su copa. Gente, quiero hacer un brindis por doña Larisa, que nos recibió con los brazos abiertos, por la familia y por el futuro. Todos aplaudieron. Yo forcé una sonrisa.
Después de la cena, cuando todos se fueron, Mariela y Álvaro me llamaron a la sala. Mamá, siéntate por favor. Mi estómago se apretó. Álvaro tomó una carpeta y la abrió. Había varios papeles dentro. Mamá, Mariela y yo estuvimos conversando. Usted ya está haciéndose mayor. 67 años ya, ¿verdad? Y con tantas cosas para administrar. Cuentas, inversiones, esta casa. Nos preocupamos. ¿Preocupados por qué? Pregunté. Mariela puso la mano en mi brazo. Madrecita, no se ofenda, pero usted a veces olvida cosas. La semana pasada dejó la estufa encendida toda la noche. El otro día no recordaba si había apagado la luz. Mentira, nunca olvidé nada de eso. Queremos ayudarla. Mamá, continuó Álvaro. Por eso preparamos esto. Sacó un documento de la carpeta. Es un poder notarial. Permite que Mariela y yo administremos sus bienes, solo para facilitarle la vida, para que usted no tenga que preocuparse por nada. Poder notarial. La palabra que escuché en su conversación esa noche. Tomé el papel. Leí. Poder notarial con facultades plenas. Cuenta bancaria, inversiones, venta de inmuebles, todo. Álvaro, esto les da control total sobre mi vida. Es solo para ayudar, mamá, para su bien, para nuestro bien. Miré a los dos, mi hijo con esa cara de creer estar haciendo lo correcto, y Mariela con esa sonrisa falsa, esos ojos calculadores. Necesito pensar. La sonrisa de Mariela desapareció. ¿Pensar, doña Larisa? Esto es para su propio beneficio. No entiendo la resistencia. Dije que necesito pensar. Me levanté, tomé mi bolsa y salí a caminar. Eran las 10 de la noche, pero necesitaba aire. Cuando regresé, la casa estaba oscura. Fui a mi cuarto, cerré con llave y lloré hasta empapar la almohada. Mi hijo quería quitarme todo, o peor, él no quería. Pero estaba siendo manipulado por esa serpiente. Me quedé mirando el techo, pensando en Rubén, en lo que él haría. Y entonces sonó mi celular. Número desconocido. ¿Doña Larisa? Aquí es Fabián, el fotógrafo de la boda. ¿Tiene unos minutos? Mi corazón dio un salto. Tengo. Necesito que venga a mi estudio mañana, si es posible. Encontré algo en las fotos, algo que usted necesita ver. Y por favor, no le diga a nadie. Colgué con la mano temblando. Esa llamada iba a cambiarlo todo. Yo solo no sabía cuánto. No dormí en toda la noche. Me quedé mirando el techo del cuartito, pensando en la llamada del fotógrafo, en el poder notarial, en la conversación que escuché entre Mariela y Iker. Todo empezaba a conectarse, pero todavía no tenía la pieza final del rompecabezas. A la mañana siguiente, martes, esperé que Álvaro saliera a trabajar. Mariela estaba en el cuarto, aún dormida. Siempre se despertaba tarde. Me puse unos jeans, una blusa discreta, tomé mi bolsa y salí en silencio. El estudio de Fabián quedaba en la colonia Roma, como 20 minutos en camión. Bajé frente al edificio, subí 2 tramos de escaleras y toqué el timbre. Me abrió casi de inmediato. Parecía todavía más cansado que la última vez. Doña Larisa, gracias por venir. Entramos. La misma sala, la misma computadora encendida, pero esta vez tenía más archivos abiertos. No quería hacer esto por teléfono, dijo señalando la silla. Lo que voy a mostrarle es complicado. Me senté, sujetando la bolsa con fuerza. Él abrió una carpeta. Aparecieron las fotos que ya había visto. Mariela y Iker besándose en la parte trasera del salón. Estas ya las conoce, pero hay más. Clicó en otra carpeta. Una secuencia de fotos apareció. Mariela y Iker, en distintos momentos de la fiesta, conversando cerca del bar, riendo en el jardín, sus manos entrelazadas bajo la mesa durante la cena. Esto fue durante toda la boda, explicó Fabián. No fue un momento, fue toda la noche. Mi respiración se volvió pesada, pero lo que más me inquietó continuó. Es esto. Abrió una foto ampliada. Mariela estaba de espaldas, hablando por teléfono lejos de la fiesta. La cámara la había captado sin querer. Pude leer sus labios, dijo. Hice un curso de lectura labial para trabajar con personas sordas. Mire lo que está diciendo. Pasó el dedo por la pantalla, siguiendo el movimiento de los labios de ella en la imagen. Lo logré, amor. Ella pagó todo. Ahora viene el segundo paso. Sentí el piso desaparecer. Hay más, dijo Fabián. Mire la hora de esta foto.
23:40. Pocos minutos después de cortar el pastel con su hijo. Amor. Ella llamó amor a alguien. En su propia boda. ¿Con quién estaba hablando? Susurré. Fabián abrió otra foto. Iker, a la misma hora, solo en el estacionamiento, celular en la mano, sonriendo. Se estuvieron comunicando toda la noche. Doña Larisa, dijo Fabián, por teléfono, por mensajes, mientras su hijo celebraba su matrimonio. Cerré los ojos. Sentí la náusea subir. Puedo darle todas estas fotos, dijo en voz baja, pero antes de hacer algo, usted necesita estar segura de lo que está enfrentando. Esto no es solo una traición. Parece algo planeado, premeditado. Abrí los ojos. Yo lo sé. Los escuché hablar. Están intentando que firme un poder general ante notario. Fabián se quedó pálido. ¿Un poder? ¿Y usted no les firmó nada? Le conté todo. La remodelación, los objetos tirados, la convivencia manipuladora, la conversación que escuché de madrugada. Él negó con la cabeza. Doña Larisa, esto es un golpe. Un golpe financiero contra adultos mayores. Tiene nombre. Fraude familiar. Ya escuché casos así. Pero mi hijo Álvaro no sabe nada. Él nunca me haría esto. Lo sé, respondió. Por eso necesita pruebas sólidas antes de hablar con él. Porque cuando usted los confronte, ella va a negar todo. Dirá que usted está confundida, que está senil. Y si mi hijo le cree, él no terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué hago? Fabián pensó un momento. ¿Tiene dinero guardado para contratar un investigador privado? Tengo. Entonces contrátelo cuanto antes. Necesita pruebas concretas. Grabaciones, fotos, documentos, todo lo que conecte a Mariela y Iker. Luego busque una abogada, arme un plan, y solo entonces, cuando tenga todo en sus manos, usted los confronta. Salí del estudio con la memoria USB en las manos y una certeza en el pecho. Yo no iba a dejar esto así. Pasé la tarde investigando. Encontré un investigador privado en Internet, Eduardo Marconi. 5 estrellas de valoración. Le envié un mensaje. Él respondió en media hora. Acordamos vernos en una cafetería al día siguiente. Eduardo era un hombre de unos 45 años, cabello entrecano, mirada experta. Se sentó frente a mí y escuchó todo sin interrumpir. Doña Larisa, voy a ser directo. Esto es un caso clásico. He conocido decenas así. Un estafador se acerca a alguien con patrimonio, envuelve a la familia, manipula y le quita todo. ¿Puede conseguir pruebas? Puedo, pero va a costar 4.500 pesos para empezar. Vigilancia, grabaciones, investigación completa del pasado de ella. 2 semanas de trabajo, 4.500 pesos. Más dinero saliendo de mi cuenta, pero era una inversión. Una cuestión de supervivencia. ¿Puede empezar hoy? Él sonrió. Ya empecé. La busqué mientras venía para acá. Mariela Ferreira Costa. Asentí. Tiene historial. 3 relaciones anteriores con hombres mayores. Todas terminaron en demandas o acuerdos extrajudiciales por apropiación indebida. Ella es profesional en esto. Mi estómago se revolvió. ¿Y Iker? También tengo información preliminar. Él y ella son pareja desde hace por lo menos 4 años. Hay fotos antiguas en redes sociales antes de que las borraran. Archive es todo. Lo planearon, doña Larisa. Eligieron a su hijo. La eligieron a usted. ¿Cuánto tiempo para tener todo? 10 días. Voy a seguirla. Grabar conversaciones. Obtener todo. Usted tendrá la munición suficiente para acabar con este golpe. Salí de la cafetería con la cabeza girando. 10 días. Solo 10 días más. Volví a casa. Mariela estaba en la sala pintándose las uñas. ¿Dónde estuvo doña Larisa? Con el médico mentí. ¿Todo bien? Sí. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta y respiré hondo. Esa noche, Álvaro llegó más temprano y me llamó a la sala. Mariela estaba ahí, sonriendo. Mamá, ¿pensaste en el poder notarial? Los miré a los dos y forcé una sonrisa cansada. Estoy pensando, hijo. Solo dame unos días más. La sonrisa de Mariela se marchitó un poco. Doña Larisa, entre más se tarde, más difícil se vuelve administrar las cosas. Su cuenta ya tiene muchas pendientes. Mentira, yo sabía exactamente cómo estaba mi cuenta. Unos días más, repetí firme. Álvaro suspiró. Está bien, mamá. Pero no te tardes tanto, ¿sí?
Volví a mi cuarto, tomé el celular y escribí a Eduardo: necesitas ser rápido. Ellos están presionando. La respuesta llegó en segundos. Entendido. Acelero el proceso. Los siguientes 10 días fueron un infierno silencioso. Actuaba normal, cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba preparando mi contraataque. Eduardo me enviaba actualizaciones diarias, fotos de Mariela reuniéndose con Iker en hoteles, audios de conversaciones planeando el golpe. Lo peor, una grabación de ambos riéndose, diciendo que yo era una vieja ingenua y fácil de manipular. Cuando escuché eso, lloré sola en el baño, pero las lágrimas se transformaron pronto en rabia. El 10º día, Eduardo me mandó un archivo completo, 50 páginas de informe, fotos, audios y cronología de todo. Todo está aquí, doña Larisa. Ahora necesita una abogada. Agendé una consulta con el licenciado Benjamín Salgado, especialista en derecho familiar y delitos patrimoniales. Leyó el informe y negó con la cabeza. Doña Larisa, usted tiene un caso muy fuerte. Puedo ayudarla a proteger su patrimonio. Y más, puede denunciarla por fraude, falsedad ideológica, apropiación indebida. Ella podría enfrentar de 2 a 6 años. No quiero denunciar. Solo quiero que se aleje de mí y de mi hijo. Él pensó un momento. Entonces haremos algo distinto. Vamos a confrontarla públicamente, con pruebas, frente a la familia. Así no podrá negar ni manipular nada. ¿Cómo, licenciado? Marcelo sonrió. Déjemelo a mí. Pero tendrá que ser valiente y estar lista para ver la verdad explotar. 3 días después, todo estaba listo. Yo iba a dar el golpe final. Y esta vez no sería yo la víctima. Los audios llegaron una mañana de jueves. Eduardo me los envió por correo con una advertencia. Doña Larisa, prepárese. Esto va a doler. Yo estaba sola en casa. Mariela había salido a resolver cosas. Álvaro estaba en el trabajo. Me puse los audífonos, me recosté en la cama del cuartito y presioné play. La voz de Mariela salió clara, nítida. Hablaba por teléfono, seguramente con Iker. Amor, relájate, todo está bajo control. La vieja está en mis manos. Un empujoncito más y firma ese poder notarial. Pausa. Él debía estar respondiendo. Ya sé que está tardando, pero vale la pena. La casa vale fácil 15 millones, más los 800.000 que tiene guardados. Cuando tengamos acceso, liquidamos todo y nos vamos. Mi estómago se revolvió. 15 millones. 800.000. Ellos sabían todo. La voz de ella siguió, más baja, casi íntima. Y Álvaro, ay, mi amor, él no sospecha nada. Es tan tonto, tan correcto. Cree todo lo que le digo. Cuando terminemos, pido el divorcio. Invento que él me engañó. Me quedo con la mitad y desaparecemos. Risas. Los dos riendo. De acuerdo, amor. Fue la mejor idea que tuvimos. Casarme con el idiota, ganarme la confianza de la mamá, robar todo. Genial. Pausé el audio, me quité los audífonos y me quedé mirando el techo. Idiota. Ella llamó idiota a mi hijo. Y lo peor, llamó al golpe. La mejor idea. Secándome las lágrimas, respiré profundo y seguí escuchando. El segundo audio era peor. Rod, deberías haber visto su cara cuando tiré esa sillón. Casi le da algo. Risa, pero estuvo bien. Había que borrar todo lo de ese viejo. La casa ahora es nuestra. Cuando la vendamos, nadie recordará que fue de ella. Nadie. Mi casa, mi historia, mi vida, todo reducido a un obstáculo que debía ser borrado. El tercer audio era una conversación entre Mariela y Iker en persona. Eduardo había logrado grabarla en un restaurante donde se encontraron. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar esta farsa?, preguntaba Iker, irritado. 1 mes más, como máximo. En cuanto ella firme, movemos el dinero, ponemos la casa en venta y inventamos una emergencia, tipo una enfermedad en la familia. No sé, desaparecemos. Y Álvaro, le dejo una carta diciendo que no funcionó, que me enamoré de otra persona. Va a sufrir un poco, va a llorar, pero va a superar. Los hombres siempre superan. Iker rió. Eres cruel. No, amor. Soy lista. Detuve el audio. No podía seguir escuchando. Eduardo me había mandado 12 audios, 12 conversaciones distintas, todas con el mismo tono. Burla, cálculo, crueldad.
Pero había más. En el informe, él detallaba toda la historia de los dos. Mariela y Iker llevaban 4 años de relación. Se conocieron en un bar de Sao Paulo. Ella trabajaba aplicando pequeños fraudes. Fingía interés en hombres mayores, les sacaba dinero y desaparecía. Iker era un corredor de bienes raíces fracasado, lleno de deudas. Los dos se unieron y crearon un esquema. Ella seducía a hombres con patrimonio, se casaba o se acercaba a la familia, obtenía poderes notariales o acceso a bienes y desaparecía. Álvaro fue el tercer objetivo. Los otros 2 habían desistido de denunciar por vergüenza, pero Eduardo logró contactar a uno de ellos, un empresario de 60 años llamado Mario. Él confirmó todo. Mariela se acercó, se casó por lo civil, obtuvo acceso a mis cuentas y desapareció con 120,000 pesos. Dijo con voz cansada: es profesional, educada, sabe exactamente qué hacer, qué decir. Yo caí. Mis hijos lo advirtieron. No escuché. Perdí dinero y dignidad. Colgué con el corazón apretado. Álvaro estaba siendo manipulado por una delincuente, y yo había sido el puente. Eduardo también investigó el primer encuentro entre Mariela y Álvaro. Descubrió que había sido armado. Iker conocía a Álvaro del gimnasio. Se hizo su amigo, le sacó información, descubrió que era hijo único de una madre viuda con patrimonio. Presentó a Mariela a propósito, todo planeado. Cada paso, cada palabra, cada sonrisa. El 12º día, me senté con el licenciado Marcelo en su oficina. Él leyó el informe completo, escuchó los audios y golpeó la mesa. Doña Larisa, esto es delito. Fraude agravado. Asociación delictiva. Usted puede y debe denunciar. No quiero un proceso. Quiero justicia. Quiero que todos sepan quién es ella, especialmente mi hijo. Él pensó unos segundos. Entonces haremos una emboscada pública. Reunimos a la familia, presentamos las pruebas y la dejamos sin salida. ¿Cómo? Marcelo sonrió. Organice una cena, un evento familiar. Invite a personas importantes, parientes, amigos cercanos. Durante la cena mostramos todo, fotos, audios, documentos, frente a todos. No podrá negarlo. Un escalofrío me recorrió. ¿Y si huye? No lo hará. Gente así se mueve por ego. Tratará de defenderse. Mentirá, pero con las pruebas en la mesa, nadie le creerá. Respiré hondo. Entonces hagámoslo. El licenciado Marcelo sonrió. Prepararé todo. Memoria USB con los audios, copias impresas del informe, fotos. Usted solo necesita actuar normal hasta ese día. No levante sospechas. Volví a casa, con la cabeza llena de planes. Álvaro llegó esa noche cansado. Mamá, ¿pensaste más en el poder notarial? Lo miré, mi hijo, mi niño, siendo usado, manipulado, engañado. Pensé, hijo, y decidí que voy a firmar. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿En serio? Pero antes quiero hacer una cena, reunir a la familia, celebrar todo lo que hemos pasado. La remodelación, la boda, que ustedes viven aquí. Quiero hacerlo bien. Mariela apareció en la puerta del cuarto, sonriendo. ¡Ay, qué idea tan bonita, madrecita! ¿Cuándo? El próximo sábado. Reservaré un restaurante. Invitaré a toda la familia. Perfecto. Mariela vino a abrazarme. Y después de la cena, usted firma los papeles. Así ya queda todo oficializado, ¿verdad? Le devolví el abrazo, sintiendo asco. Eso, vamos a oficializar todo. Los días siguientes me comporté como la mejor actriz de mi vida. Fui amable, animada. Comenté sobre la cena, sobre lo especial que sería. Mariela estaba radiante. Llamaba a Iker creyendo que yo no la veía y celebraba. Lo logramos, amor. Ella va a firmar. En una semana estaremos ricos. El jueves, el licenciado Marcelo confirmó. Todo listo. Restaurante reservado. Pruebas impresas. Audios editados y subtitulados. Todo en una memoria USB. Incluso un camarógrafo discreto para registrar el momento. Doña Larisa, solo una cosa. ¿Está segura? Porque cuando estalle esta bomba, no habrá vuelta atrás. Lo miré. Estoy segura. El sábado por la mañana desperté con el corazón acelerado. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que usé en la boda. Me arreglé, me pinté los labios, me até el cabello. Cuando Mariela me vio,
Rió. Ay, madrecita, qué producida. ¿Está así de feliz por firmar los papeles? Sonreí. Estoy feliz, porque hoy es el día de la verdad. Ella no entendió el peso de la frase. El restaurante quedaba en la colonia del Valle, un lugar elegante, con salón privado que el licenciado Marcelo había reservado. Invité a mi comadre Lourdes, a la tía Guadalupe, primos, amigos cercanos, 12 personas en total. Y claro, Iker también estaba en la lista. Llegamos a las 8 de la noche. Mesa grande, decoración bonita, meseros discretos. Álvaro estaba feliz, conversando con todos. Mariela deslumbrante, vestido rojo ajustado. Iker llegó al final. Abrazó a Álvaro, saludó a todos. Cuando miró a Mariela, intercambiaron una mirada rápida. Yo la vi y sonreí por dentro. Durante la cena conversé, reí, bromeé. Todos estaban tranquilos, felices, hasta que llegó la hora del postre. Golpeé la copa de vino con el tenedor. Todos voltearon hacia mí. Gente, gracias por estar aquí. Esta noche es especial, porque hoy voy a contar una historia. Una historia sobre mentiras, traición y justicia. Álvaro frunció el ceño. «Mamá, ¿qué?» «Déjame terminar, hijo». Un mesero entró empujando una pantalla. El licenciado Marcelo, que estaba discreto en una esquina, encendió el proyector y la primera imagen apareció. Mariela y Iker besándose en la boda. El silencio fue ensordecedor. Álvaro se quedó blanco. Miró la pantalla, luego a mí, luego a Mariela. «Mamá, ¿qué es esto?» Mariela se levantó, el rostro rojo. «Doña Larisa, ¿qué broma es esta?» «Esto es...» «Siéntate». Mi voz salió firme, cortante. «No he terminado». Ella dudó. Iker estaba petrificado en la silla, sudando. Presioné el control. Apareció la siguiente imagen. Los dos tomados de la mano durante la fiesta. Luego otra. Ella al teléfono, el zoom mostrando sus labios diciendo: «Lo logré, amor». Ella pagó todo. Estas fotos fueron tomadas en la boda de ustedes, Álvaro, por el fotógrafo que yo pagué 8.500 pesos. Mientras tú celebrabas, tu esposa te traicionaba con tu mejor amigo. Álvaro giró hacia Mariela, la voz temblando. «Mariela, explica esto». Ella intentó llorar. Se cubrió el rostro. «Álvaro, amor, no es lo que parece. Yo estaba emocionada. Iker solo me consolaba. Mentira, la interrumpí. Presioné de nuevo. Ahora apareció un documento en la pantalla. La investigación completa. Fotos de los dos juntos en hoteles. Registros de conversaciones antiguas. Ustedes llevan 4 años de relación, dije. Lo planearon todo. Iker te presentó a ella a propósito. Álvaro, después de descubrir que eras hijo único de una viuda con patrimonio. Mi comadre Lourdes llevó la mano a la boca. Tía Guadalupe murmuró: «Jesucristo». Los demás invitados miraban entre la pantalla y los acusados, horrorizados. Álvaro estaba en shock. ¿4 años? Espera, hay más. Presioné play. El primer audio comenzó. La voz de Mariela llenó el salón. «Amor, relájate. Todo está bajo control. La vieja está en mis manos». Otro empujoncito y firma ese poder notarial. Álvaro cerró los ojos. «Ya sé que está tardando, pero vale la pena. La casa vale fácil 1,5 millones, más los 800,000 que tiene guardados». Mariela se levantó desesperada. «Eso es montaje. Alguien lo editó, lo falsificó». «¡Cállate!», gritó Álvaro. Nunca en mi vida había escuchado a mi hijo gritar así. «Déjalo correr», dijo él. El audio siguió. «¿Y Álvaro? Ay, mi amor, él no sospecha nada. Es tan bobo, tan correcto. Cree todo lo que le digo». Álvaro abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. «Cuando terminemos, pido el divorcio. Invento que él me engañó, me quedo con la mitad y desaparecemos». Risa de ella, risa de Iker. Pasé al segundo audio. Mariela hablando de cómo tiró la sillón de Rubén, riéndose, diciendo que tenía que borrar mi historia de la casa. Luego el tercer audio. Los dos planeando desaparecer con el dinero. A cada audio, Mariela se ponía más pálida. Iker intentó levantarse, pero mi voz lo detuvo. «Si te levantas de esa silla, llamo a la policía ahora». Él se volvió a sentar. Cuando terminó el último audio, el silencio fue absoluto. Hasta los meseros habían dejado de trabajar. Álvaro estaba encorvado, manos en el rostro,
hombros temblando, llorando. Tía Guadalupe rompió el silencio. Larisa, ¿esto es real? ¿Todo esto? Tomé la carpeta que el licenciado Marcelo me había dado. Aquí hay 50 páginas de investigación, fotos de los dos en hoteles, el historial de ella aplicando el mismo golpe a otros hombres, conversaciones, pruebas, todo. Quien quiera ver, puede tomarla. Pasé la carpeta. Mi comadre Lourdes fue la primera en hojearla. Se puso roja de rabia. ¡Maldita!, le gritó a Mariela. ¡Serpiente! ¿Cómo le haces esto a una familia? Mariela finalmente se derrumbó. Dejó de fingir. Su rostro se deformó en una expresión de rabia pura. ¿Y qué? Usé lo que tenía. ¿Creen que iba a pasarme la vida trabajando para pagar renta? Esa vieja tenía el dinero parado. Se iba a morir sola de todos modos. Yo solo aceleré el proceso. El salón explotó. Gritos, insultos, caos. Álvaro se levantó, señalándola. «Lárgate de aquí ahora». Pero levanté la mano. «Espera». Todos se callaron. Me miraron. «Aún no termino», dije. Volteé hacia Mariela. «Tú y Iker me van a devolver cada centavo de la remodelación. 95,000 pesos. Tienen 60 días, conforme a la ley. Si no, procedo con denuncia por fraude, apropiación indebida y asociación delictiva». Señalé al licenciado Marcelo. «Él ya tiene todo listo». Iker tragó saliva. Yo no tengo ese dinero». «Entonces vende tu carro, pide prestado, vende dulces en los semáforos. No me importa, pero van a pagar». Luego miré a Mariela. «Y tú vas a salir de mi casa mañana a las 10 de la mañana. Si no sales, llamo a la policía para que te retiren». Ella intentó hablar, pero la interrumpí. «Y olvídate de cualquier posibilidad de quedarte con algo de Álvaro. El matrimonio será anulado por dolo. No te vas a llevar nada. Nada». El licenciado Marcelo se acercó con un documento. «Aquí tengo ya la petición de anulación. Fraude comprobado. El matrimonio no es válido». Álvaro tomó el papel y lo firmó sin dudar. Mariela finalmente explotó. «¿Qué creen que son? ¿Una familia perfecta? Larisa, eres una vieja amargada que tuvo que pagar para tener compañía. Álvaro, eres un cobarde que necesita a su mamita para todo». Mi comadre Lourdes le aventó un vaso de agua en la cara. «Respeta, desgraciada». Los guardias del restaurante aparecieron. El licenciado Marcelo ya les había avisado que quizás serían necesarios. Escoltaron a Mariela y a Iker hacia afuera. Ella gritaba, pataleaba. Él salió en silencio, la cabeza baja. Cuando la puerta se cerró, el salón quedó en un silencio pesado. Álvaro se dejó caer en la silla, el rostro entre las manos. Me acerqué lentamente y puse mi mano sobre su hombro. «Hijo, mamá». La voz de Álvaro salió ahogada, llena de dolor. Yo no sabía. «Te juro que no sabía». «Lo sé», respondí. «Ella te usó, nos usó, y yo lo permití. La defendí cuando tú intentaste avisar. No te creí». Me arrodillé frente a él, sujeté su rostro con las dos manos. «Álvaro, tú fuiste víctima. Ella es profesional en eso. No fue tu culpa». Él lloró en mi hombro, mi hijo de 35 años llorando como niño. Y yo lloré con él, porque, incluso después de todo, de la traición, del golpe, de la humillación, el dolor de ver a mi hijo sufrir era más grande que cualquier otra cosa. Mi comadre Lourdes se acercó, nos abrazó a los dos. Tía Guadalupe también. Pronto toda la mesa estaba alrededor de nosotros, apoyando, consolando. Cuando Álvaro finalmente se calmó, se limpió el rostro y me miró. «Mamá, perdóname por todo, por haberla traído a tu vida, por no haberte protegido. Tú fuiste engañado, hijo. No tienes por qué disculparte». «Sí, sí tengo. Dejé que ella destruyera tus cosas, que tomara tu cuarto, que te humillara en tu propia casa. Fallé como hijo». Negué con la cabeza. «No fallaste. Solo confiaste en la persona equivocada. Y ahora vamos a arreglar esto». El licenciado Marcelo se acercó. «Doña Larisa, necesito que usted sepa algo. Mañana por la mañana, Mariela puede intentar volver a la casa, puede causar problemas. Le recomiendo cambiar las cerraduras hoy mismo, y si es posible, que alguien se quede con ustedes esta noche». Mi comadre Lourdes levantó la mano. «Yo duermo allá, y mi esposo también. Esa desgraciada no pasa de la puerta». Asentí. «Gracias, Lourdes».
Volvimos a casa esa noche. Yo, Álvaro, Lourdes y su esposo, don Manuel. Al entrar, Álvaro miró la sala blanca, fría, sin alma. Mamá, vamos a arreglar esto. Voy a traer de vuelta tu sillón. Voy a encontrar un reloj igual al que tenías. Vamos, hijo, le tomé la mano. Lo arreglamos juntos, poco a poco. Él me abrazó fuerte. Esa noche dormí por primera vez en meses, con la sensación de haber recuperado el control de mi vida. Y al día siguiente, la verdadera justicia llegaría. Domingo, 10 de la mañana. Yo estaba en la sala, esa sala blanca y fría que ya no sentía mía, esperando. Álvaro a mi lado, tenso. La comadre Lourdes y don Manuel en la cocina tomando café. El licenciado Marcelo había llegado temprano con un actuario discreto. Habíamos cambiado las cerraduras la noche anterior. Un cerrajero amigo de don Manuel vino de inmediato, cobró 300 pesos, hizo el trabajo en 1 hora. 10:15. Nada. 10:30. Silencio. Entonces timbraron. Insistente. Repetido. Álvaro fue al interfón. ¿Quién es? Soy yo. Ábreme la puerta. La voz de Mariela, histérica. Tus cosas están aquí en maletas, respondió él. Puedes recogerlas en la puerta. Yo vivo ahí. No puedes impedirme entrar. El licenciado Marcelo se acercó al interfón. Señorita Mariela, habla el abogado de la familia. Usted tiene orden de desalojo por fraude matrimonial. Sus pertenencias serán entregadas ahora. Si intenta entrar por la fuerza, se llamará a la policía. Silencio del otro lado. Álvaro bajó con 3 maletas grandes, todo lo que era de ella. Puse las maletas en la entrada y abrí lo justo para pasarlas hacia afuera. Mariela estaba allí, cabello despeinado, maquillaje corrido, ropa arrugada, nada de aquella mujer perfecta de semanas atrás. Álvaro, por favor, intentó tomarle el brazo. Podemos conversar. Yo puedo explicar. Él retiró el brazo. No me toques. Yo te amo, Álvaro. Todo eso fue una tontería. ¿Tontería? Su voz salió firme, dura. 4 años, Mariela. 4 años planeaste esto. Usaste a mi mamá, la humillaste, destruiste recuerdos de mi papá y me llamaste idiota. Me llamaste bobo. Ella intentó llorar, pero nadie lo creyó. Tienes 60 días para devolver los 95,000 pesos de la remodelación, continuó Álvaro. Si no pagas, mi mamá te demanda, y esta vez no habrá acuerdo. Vas a la cárcel. Yo no tengo ese dinero. Entonces consíguelo, dijo él. Vende tu ropa de marca, tus joyas, tus perfumes. No me importa. Álvaro volvió a entrar y cerró la puerta en su cara. La escuchamos gritar afuera durante 5 minutos. Luego, silencio. Se fue. Álvaro apoyó la frente contra la puerta, respirando hondo. ¿Se acabó? Aún no respondí. Falta Iker. El licenciado Marcelo confirmó. Él tiene hasta mañana para responder a la notificación. Si no responde, procedemos legalmente. Al día siguiente, lunes, Iker apareció en el despacho del licenciado Marcelo. Yo y Álvaro fuimos también. Él estaba acabado. Ojeras profundas, barba sin arreglar, ropa arrugada. Yo no tengo 95,000 pesos, dijo en voz baja, ni la mitad. Entonces tendrá que conseguirlos, respondió el licenciado Marcelo, frío. Venda su carro, su departamento, pida prestado. Mi departamento está financiado. Mi carro vale 20,000, máximo. Yo no tengo cómo pagar eso. Álvaro se inclinó hacia él, los ojos fijos. Tú eras mi amigo Iker. Mi mejor amigo. Yo confiaba en ti. ¿Y tú? ¿Tú me hiciste esto a mí? Iker bajó la cabeza. Álvaro, no me hables, Álvaro. Golpeó la mesa. Destruiste mi vida. Me usaste. Te reíste de mí. Me llamaste idiota a mis espaldas. Silencio. ¿Cuánto tienes ahora? Pregunté directamente. Unos 30,000. Si vendo el carro, llego a 50. No es suficiente, lo sé, pero es todo lo que tengo. El licenciado Marcelo revisó unos papeles. Podemos hacer un plan judicial. 50,000 pesos de inmediato, 45,000 en pagos, durante 2 años, con intereses. Iker tragó saliva. ¿Y si no puedo pagar? Prisión por fraude, dijo el licenciado. De 2 a 6 años. Iker firmó el acuerdo allí mismo, con las manos temblando. Al salir del despacho,
Álvaro respiró profundo. Se acabó, mamá. De verdad se acabó. Pero aún faltaba algo. Volvimos a casa y empezamos el trabajo de reconstrucción. En los días siguientes, Álvaro pidió licencia del trabajo. Mamá, me voy a quedar aquí, dijo. Voy a arreglar lo que yo misma ayudé a destruir. Primero pintamos las paredes, llano de blanco frío. Elegimos un tono de amarillo claro, cálido, que recordaba el color original de la casa. Después fuimos detrás de los muebles. Álvaro buscó en anticuarios por toda la ciudad, hasta que, en un jueves lluvioso, me llamó desde el carro, con la voz emocionada. Mamá, la encontré. Encontré la sillón. Había encontrado en una tienda de muebles antiguos en La Lagunilla una sillón de cuero verde musgo, casi idéntica a la de Rubén. Costó 3.200 pesos. Álvaro pagó sin dudar. Cuando la trajo a casa y la puso en la esquina de la sala, me senté en ella y lloré. Es ella, hijo. Es igualita. Álvaro se arrodilló frente a la sillón, pasó la mano por el cuero. Papá, perdóname. Perdóname por no haber protegido lo que era tuyo. Lloré aún más. El reloj carrillón fue más difícil. Buscamos durante semanas, hasta que tía Guadalupe encontró un anuncio en internet. Reloj de pared antiguo, carrillón alemán, que sonaba cada hora. Costó 18.890 pesos. Cuando Álvaro lo colgó en la pared y dieron las 6 de la tarde, el reloj sonó. Aquel sonido conocido, acogedor, que llenaba la casa. Me detuve. Cerré los ojos y sentí a Rubén allí conmigo. Bienvenido de vuelta, amor, murmuré. Con el dinero que Iker empezó a pagar 50.000 pesos al contado, reformamos la casa de nuevo, pero esta vez del modo correcto. Contratamos a otro maestro de obra. Volvimos a colocar la pared entre la sala y la cocina. Quitamos el porcelanato gris. Colocamos otra vez el piso de madera cálida. Trajimos colores, vida, memorias. Nos tomó 3 meses, pero cuando terminamos, la casa volvió a ser mía. Álvaro siguió viviendo conmigo, pero ahora era distinto. Él ayudaba, cocinaba conmigo los domingos, veía el noticiero sentado en la sillón de su padre, conversaba, reía, estaba presente. Mamá, yo estaba tan ciego, me dijo una noche, mientras tomábamos té en la cocina, tan enfocado en aparentar que era feliz, que olvidé lo que realmente importa. ¿Y qué importa? Tú, nosotros, esta casa, nuestra historia. Le tomé la mano. Ahora ya lo sabes. Meses después, Álvaro conoció a Elena, profesora de inglés, 32 años, sencilla, sincera. Vino a cenar a casa una vez. Me trató con un respeto genuino. Preguntó por Rubén. Elogió la casa y cuando se fue, no intentó convencerme de nada. Solo dijo, Doña Larisa, fue un placer conocerla. Esa noche le dije a Álvaro, esa sí es una mujer de verdad. Mariela intentó volver 3 veces. Mandó mensajes, llamó, incluso apareció en la puerta una vez. Álvaro ni siquiera atendió. Ella nunca pagó los 95.000 pesos. Desapareció. El licenciado Marcelo inició el proceso, pero ella se mudó de ciudad, borró las redes sociales, se esfumó. Déjala, le dije. No vale la pena andar cazando víboras en el monte. La vida que lleva ya es castigo suficiente. Iker pagó hasta el último centavo. Le tomó 2 años, pero pagó. Nunca más volvió a hablar con Álvaro. Y yo aprendí que el silencio no es paz. Aprendí que defender tu espacio, tus memorias, tu dignidad, no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que una madre que ama protege, incluso cuando duele, incluso cuando todos alrededor dicen que ya lo dejes pasar. Y aprendí que la justicia no tiene que ser escandalosa. A veces, justicia es simplemente mirar a quien intentó destruirte y decir, no lo vas a lograr. Hoy, a mis 69 años, despierto en mi casa, y escucho el carrillón sonar a las 6 de la mañana. Tomo café con Álvaro, cocinamos juntos los domingos. Elena viene a visitarnos, y cuando me siento en la sillón verde musgo, paso la mano por el cuero y miro el retrato de Rubén en la pared. Sé que hice lo correcto. Aquellas fotografías de la boda, que deberían haber sido solo recuerdos bonitos, me salvaron, o mejor dicho,
Me mostraron quién realmente merecía estar a mi lado y quién necesitaba ser cortado de mi vida para que yo pudiera volver a respirar. Pasó un año desde aquella noche en el restaurante. Un año desde que desenmascaré a Mariela y Iker frente a toda la familia. ¿Y sabes qué pasa cuando baja el polvo? La vida sigue. Diferente, más consciente, más cuidadosa. Álvaro empezó terapia idea suya, no mía. Una mañana de martes, mientras tomábamos café, me dijo: «Mamá, necesito entender cómo dejé que eso pasara. Necesito entenderme mejor». 3 veces por semana iba con la psicóloga. Volvía callado, pensativo, pero poco a poco empecé a ver cambios. Dejó de culparse por todo, dejó de pedir perdón por cualquier cosa. Volvió a reír. Ese tipo de risa de barriga que no le escuchaba desde que era niño. La doctora Paula dijo algo importante, me contó una noche: que las personas manipuladoras escogen víctimas empáticas, gente que quiere ver lo mejor en los demás. Eso no es debilidad, mamá, es bondad mal dirigida. Bondad mal dirigida. Guardé esa frase. Elena apareció en nuestra vida poco a poco, sin prisas. Álvaro la conoció en un curso de fotografía que decidió tomar para llenar el vacío que Mariela dejó. Ella era diferente a todo lo que él había conocido. Cabello rizado natural, sin alaciado, ropa sencilla, jeans y camiseta. Reía fuerte, decía groserías cuando se emocionaba, no tenía pelos en la lengua. La primera vez que vino a cenar a mi casa, trajo un pastel de zanahoria que ella misma había hecho. Doña Larisa, no soy repostera ni nada, pero mi abuela me enseñó y quedó rico. Espero que le guste. Corté una rebanada. Estaba delicioso. ¿De verdad lo hiciste tú? Lo hice. Pregúntele a Álvaro. Él vio. Hasta dejé toda la cocina hecha un desastre. Ella rió de ese modo escandaloso suyo. Pero ya la limpié. Lo prometo. Me cayó bien desde ese momento, porque Elena no fingía. No era dulce cuando estaba enojada. No sonreía si no estaba feliz. Y, sobre todo, trataba a Álvaro como a un igual, no como trofeo. Amor, deja de hacerte el delicado, le dijo una vez, cuando estábamos los tres viendo una película. No tienes que pagar todo el tiempo. Yo trabajo, tengo dinero, comparto las cosas. Álvaro se quedó sin reacción. Creo que nunca había escuchado algo así. Elena también me respetaba, pero sin exagerar. No me llamaba madrecita, no fingía una intimidad que no existía. Me decía doña Larisa, preguntaba mi opinión, pero también discrepaba cuando lo consideraba necesario. Doña Larisa, con todo respeto, creo que se pasó un poquito de sal en esta carne, dijo una vez riéndose. Pero lo demás está divino. También me reí, porque tenía razón. La casa fue regresando a la normalidad, poco a poco. Álvaro y yo, juntos, fuimos recuperando cada rincón. Encontramos en una feria de antigüedades un aparador de madera oscura, igual al que Mariela había mandado tirar. Costó 250 pesos. Álvaro lo cargó él solo hasta el carro, sudando. Vale la pena, mamá. Cada gota de sudor vale la pena. Volvimos a poner fotos antiguas en las paredes. Rubén joven, cargando a Álvaro de bebé. Rubén y yo en nuestro matrimonio. Álvaro, graduándose de la universidad. Colgamos las cortinas de encaje que yo tenía guardadas en el armario. Esas mismas que Mariela decía que eran cosa de viejos. Ahora estaban de vuelta, filtrando la luz de la tarde, dejando la sala acogedora. Y plantamos un nuevo árbol de guayabo en el patio, junto al antiguo. 2 generaciones, 2 historias entrelazándose. Cuando este crezca, dijo Álvaro, regando la plantita, va a dar fruto para mis hijos, tus nietos. Nietos. Mi corazón se calentó. Iker pagó la última mensualidad un jueves de octubre. 2 años exactos, desde que todo pasó. El licenciado Marcelo confirmó por teléfono. Doña Larisa, se acabó. La deuda fue liquidada. 95,000 pesos. Cada centavo de vuelta. ¿Qué quiere hacer con el dinero?, preguntó Álvaro. Pensé. Miré la casa. Lo miré a él. La mitad va para la cuenta de ahorro. La otra mitad la usamos para terminar de arreglar la casa y quizá hacer un viaje. Tú, Elena y yo. ¿Qué dices? Él sonrió. Sería increíble. Fuimos a Valle de Bravo, el mismo lugar al que Rubén me llevó en la luna de miel. Nos quedamos en una posada sencilla, comimos fondue, caminamos por las calles de piedra,
Elena tomó mi brazo mientras subíamos una pendiente. Doña Larisa, gracias por incluirme. Sé que este viaje tiene un significado especial para usted. Lo tiene, y por eso quise que estuvieras aquí, porque tú haces feliz a mi hijo de verdad. Ella apretó mi brazo, sonriendo. En ese viaje, una noche fría de julio, los dos me llamaron a la terraza de la posada. Mamá, tenemos algo que contarte. Álvaro estaba nervioso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Elena mostró la mano. Un anillo simple, delicado. Nos vamos a casar. Miré a los dos, su sonrisa tímida, la esperanza en los ojos de él, y los abracé llorando. Felicidades, de verdad. Queremos hacer algo pequeño, explicó Álvaro. Sin gastos excesivos. Solo familia cercana, en el patio de la casa. Sencillo, y usted no va a pagar nada, añadió Elena rápido. Ya estamos ahorrando. Será a nuestro modo, sin cargarle nada a nadie. Tomé el rostro de ambos. No saben la alegría que siento al escuchar eso. El matrimonio ocurrió 6 meses después. 15 personas en el patio. Un vestido sencillo que Elena compró en una tienda del centro costó 200 pesos. El traje de Álvaro, el mismo que ya tenía. Banquete casero que preparamos juntas. Elena, yo, la comadre Lourdes y la tía Guadalupe. El padre que los casó era el mismo que había bautizado a Álvaro. Ceremonia de media hora, emotiva, verdadera. Cuando dijo, los declaro marido y mujer, miré al cielo y sentí a Rubén allí, sonriendo. Lo logramos. Amor, murmuré. Nuestro hijo encontró a la persona correcta. Álvaro y Elena se mudaron a un departamento pequeño, a 10 minutos de mi casa. Renta de 2,000 pesos, 2 recámaras, balcón con plantitas. Mamá, te vamos a visitar cada semana, prometió Álvaro. Y tú vas a comer con nosotros cuando quieras. Y cumplieron. Cada domingo estaban aquí, o yo allá. Cocinábamos juntos, veíamos películas, conversábamos. Elena me enseñó a usar aplicaciones de mensajes, a hacer videollamadas, a ver recetas en el celular. Doña Larisa, usted necesita modernizarse un poquito, pero sin perder la esencia, ¿eh? Yo reía con ella, porque tenía razón. Mariela, nunca más supimos de ella. Desapareció por completo. La comadre Lourdes escuchó un rumor de que se había ido a Río de Janeiro, intentando aplicar el mismo golpe a otra familia. Déjala, dije. La vida siempre cobra, siempre. Y cobró. 2 años después de la boda de Álvaro, recibí una llamada. Era una abogada de Brasilia. Señora Larisa, conoce a una tal Mariela Ferreira Costa. Mi sangre se heló. La conozco. ¿Por qué? Fue detenida. Estafa calificada. Le aplicó un golpe a un empresario de acá. Obtuvo acceso a sus cuentas y robó 400,000 pesos. Él tenía grabaciones, pruebas. Le dieron 4 años de prisión. Colgué el teléfono. Me quedé quieta, procesando. 4 años de prisión. Le conté a Álvaro esa noche. Él guardó silencio un buen rato. Me da pena, dijo al fin. No por ella, sino por la persona que podría haber sido si hubiera elegido ser honesta. Sabiduría. Mi hijo había crecido. Y yo aprendí que reconstruir no es rápido, no es fácil, es ladrillo por ladrillo, día tras día eligiendo no rendirse. Aprendí que la familia verdadera no es quien te usa, es quien se queda cuando todo se derrumba, es quien te ayuda a levantarte de nuevo. Y aprendí que la justicia existe, a veces tarda, a veces llega de manera inesperada, pero siempre, siempre llega. Hoy, mientras escribo esta historia, o mejor dicho, mientras te la cuento a ti que me estás escuchando, tengo 69 años, canas que ya no intento esconder, arrugas que llevo con orgullo, manos que tiemblan un poco, pero que siguen sosteniendo con firmeza lo que es mío. Estoy sentada en la sillón verde musgo, la misma en la que mi Rubén se sentaba, la misma que Mariela tiró a la basura y que Álvaro recuperó. A mi lado, en la mesita de madera, una taza de café humeante. En la pared, el reloj de carrillón acaba de marcar las 4 de la tarde. Álvaro está en la cocina con Elena, los dos preparando la cena. Escucho sus risas, el sonido de las ollas, el ruido de la vida sucediendo, y miro alrededor de esta casa, mi casa, y pienso en todo lo que pasé. Hay quien puede escuchar esta historia y pensar, pobrecita esta mujer, fue engañada,
robada, humillada. Pero ¿sabe qué digo yo? No fui pobrecita, fui guerrera, porque podría haberme callado. Podría haber firmado aquella poder notarial, entregado todo, convertido en un fantasma dentro de mi propia vida. Podría haber tragado las humillaciones, aceptado la versión que Mariela quería imponer, la vieja olvidadiza, confundida, estorbando la vida del parejita joven. Pero no acepté, y esa es la primera lección que quiero dejar. El silencio no es paz. El silencio es miedo disfrazado. Cuando te callas ante una injusticia, no estás siendo comprensiva, estás siendo cómplice de tu propia destrucción. Y yo me negué a ser cómplice. Hay quienes dicen, ¿pero gastaste tanto dinero? ¿Sufriste tanto? ¿Valió la pena? Y respondo, valió. Porque recuperé algo que el dinero jamás compra, mi dignidad. Aprendí que amor de madre no significa ser tapete. Amar a un hijo no es aceptar todo, aguantar todo, pagar todo. A veces significa decir no. A veces significa poner límites. A veces significa enseñar con dolor lo que es respeto. Álvaro necesitaba aprender esa lección, y la aprendió del modo más duro, pero la aprendió. Hoy es un hombre diferente, más atento, más agradecido, más presente. Me mira y realmente me ve. No como a la madre que resuelve problemas o paga sueños, sino como a Larisa, mujer, viuda, sobreviviente. Y eso no tiene precio. También aprendí que la gente manipuladora estudia a sus víctimas. Mariela no me escogió por casualidad. Vio a una viuda solitaria, un hijo único, un patrimonio construido con años. Vio una oportunidad y actuó con precisión quirúrgica. Por eso digo, cuidado con quien llega prometiendo demasiado, con quien te llama mamacita antes de construir una relación real, con quien quiere acceso rápido a tu vida, tus cuentas, tu casa. La intimidad verdadera se construye con tiempo. La prisa es señal de interés oculto. Miro el pendrive que aún guardo en el cajón, el que tiene las fotos de la boda, los audios, todas las pruebas. A veces pienso en tirarlo, pero no lo hago, porque me recuerda de lo que soy capaz cuando decido reaccionar. Eres más fuerte de lo que imaginas, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que eres demasiado vieja, demasiado confundida, demasiado débil. No lo eres. Eres exactamente lo que necesitas ser para sobrevivir. Hay algo que me preguntan mucho. Larisa, ¿perdonas a Mariela? Respondo con sinceridad. No lo sé. El perdón no es obligatorio. No es algo que das porque es bonito o porque te lo piden. No cargo odio. No paso las noches rumiando recuerdos. Pero perdonar, eso exigiría que ella mostrara arrepentimiento real. Y hasta donde sé, sigue haciendo lo mismo, dañando a otras familias. Así que no la perdono, pero tampoco le cedo espacio en mi mente. No merece ni mi odio, ni mi perdón. Solo merece mi indiferencia. Y Iker pagó todo lo que debía, peso por peso. Eso ya es algo. No borra lo que hizo, pero al menos demuestra que las consecuencias existen. A veces justicia no es que alguien vaya preso. A veces justicia es que esa persona tenga que trabajar 2 años enteros para pagar el daño, que cargue con la vergüenza, que pierda amistades, reputación, paz. Iker perdió todo eso. ¿Y Álvaro? Álvaro perdió la confianza ciega, pero ganó discernimiento. Elena entra a la sala en ese momento, sonriendo. Doña Larisa, la cena ya casi está. ¿Quiere que le ayude a levantarse? No hace falta, hija. Aún puedo sola. Ella ríe. Ya sé que puede. Solo estoy ofreciendo. Me levanto de la sillón. Siento la rodilla quejarse. La edad ya pesa, pero camino firme hacia la cocina. Álvaro está poniendo la mesa. Servilletas de tela, platos bonitos, cubiertos brillantes. Mamá, dice él, hice ese pollo con calabacitas que a usted le encanta. Me siento. Ellos se sientan. Y hacemos la oración que siempre hacemos antes de comer. Tradición que Rubén inició y que nunca abandonamos. Gracias, Dios, por los alimentos, por la familia, por la vida. Amén. Amén, repiten ellos. Cenamos platicando. Elena cuenta sobre una alumna muy chistosa. Álvaro habla de un proyecto nuevo en el trabajo. Yo escucho, participo, me río. Y entonces lo entiendo. Esto es riqueza. No el dinero en el banco, no una casa enorme,
no un coche importado. Esto, este momento, esta mesa, estas risas, después de la cena, cuando ellos se van, con abrazos largos, besos en la frente y la promesa de volver el domingo. Me quedo sola en la casa, pero no me siento sola. Enciendo el radio. Empieza a sonar una canción antigua, de esas que Rubén adoraba. Bailo sola en la sala, pasando la mano por los muebles, sintiendo la textura de la madera, el cuero de la sillón, la tela de la cortina. Todo esto es mío, todo esto lo protegí, todo esto lo recuperé. Y cuando el carrillón marca las 6 de la tarde, dejo de bailar. Miro el retrato de Rubén colgado en la pared. Amor, lo logré. Protegí nuestra casa, protegí a nuestro hijo y me protegí a mí misma. No sé si es impresión mía, pero juro que veo su sonrisa hacerse un poquito más grande en la foto. Voy hacia la ventana, la abro, dejo que entre el viento fresco de la noche y pienso en ti, que me estás escuchando ahora. Si estás pasando por algo parecido, si te están manipulando, si te están faltando al respeto, si te están haciendo sentir pequeña dentro de tu propia casa, quiero que sepas algo. Tienes derecho a reaccionar. No importa tu edad, no importa quién esté del otro lado. Nadie tiene derecho a quitarte tu paz, tu dignidad, tus recuerdos. Defiéndete, pon límites, busca ayuda, reúne pruebas y cuando estés lista, muestra los colmillos, porque el respeto no se pide, el respeto se impone. Y una última cosa, la más importante de todas. No estás sola. Hay más gente pasando por esto de lo que imaginas. Más madres siendo manipuladas por nueras. Más hijos siendo engañados por sus parejas. Más familias siendo destruidas por gente fría, sin alma. Pero también hay más gente sobreviviendo, reaccionando, venciendo. Y tú puedes ser una de ellas. Cierro la ventana, apago las luces de la sala, camino hacia mi habitación. Aquel cuartito que antes era pequeño, apretado, pero que ya no ocupo, porque recuperé mi cuarto grande, mi cuarto donde duermo en paz. Me acuesto, jalo el cobertor de ganchillo que hizo la mamá de Rubén, cierro los ojos y duermo con la conciencia tranquila de quien hizo lo que tenía que hacer. Aquellas fotografías de la boda, que deberían haber sido solo recuerdos bonitos, me mostraron la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Buenas noches. Y recuerda, la dignidad no se negocia. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada en algún momento, o si conoces a alguien que necesita oír esto, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame desde dónde estás viendo este video. Quiero saber que este relato llegó hasta ti. Y si crees que historias reales como esta deben ser contadas, si crees que necesitamos hablar de manipulación, de límites, de respeto dentro de las familias, deja tu like y suscríbete al canal. Bóveda Historias de las Abuelas, porque mientras exista una sola persona sufriendo en silencio, yo voy a seguir contando estas historias. Hasta la próxima, y ojalá que nunca tengas que vivir lo que yo viví. Pero si lo vives, que tengas el valor de reaccionar. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.